Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de tenerlos nuevamente aquí en Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos en esta cabina, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, quienes les damos la más cordial bienvenida, con todo este gusto de que nos da por habernos escrito, que nos han contactado. Más adelante vamos a comentar acerca de lo que nos han platicado, lo que nos han dicho acerca de todo. Por ahí hay algunas sugerencias, ahí nos piden que hablemos de la banda del automóvil gris. Claro, es una de las clásicas de los 20, por favor. Queda debidamente anotada la sugerencia. En la cabina tenemos a René Palacios Gaguín, quien hace alarde de toda su pericia frente a este portentoso equipo de Interplanet. Les recordamos que tenemos vías de comunicación para que nos platiquen todas sus inquietudes. La primera de ellas, pueden acudir directamente a nuestra página web y dejarnos un mensaje, que es www.testigosdelcrimen.com, o bien nos dejan un lindo mensaje en el buzón de voz, que es 2455-5099. También tenemos un correo electrónico a su disposición, info@testigosdelcrimen.com. ¿Y qué vamos a tratar el día de hoy, querida Guadalupe? Bueno, vamos a platicar acerca de Klaus von Bülow. ¿Quién era este hombre, Klaus von Bülow? Hay que comenzar hablando de que el caso de este aristócrata, en su momento, a principios de 1980, fue de alguna manera, o causó el revuelo que a finales de los 90, el crimen que cometió O.J. Simpson, este famoso exfutbolista, que asesina a la esposa y a un amigo de la esposa, fue un circo de medios impresionante. Sí, esto es parte de lo que da von Bülow, que es, no sé, la notoriedad que da el alto nivel aristocrático por el apellido, pero además por con quien estaba casado, que era una mujer de muchísimo dinero, de heredera de grandes cosas, en fin, ¿no? Entonces, esto fue lo que dio alimento a los medios para que en 1980 todo esto se volviera, bueno, toda una expectación, y que todo Estados Unidos hablara acerca de este caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues resulta que el 21 de diciembre de 1980, Martha Crawford, conocida cariñosamente como Sonny, ella era, una aristócrata, una socialité que apoyaba numerosas causas humanitarias, que tenía una vida social muy activa dentro de las altas esferas de la economía en Nueva York. Ella es encontrada en su departamento en la ciudad, en la Gran Manzana, es encontrada inconsciente. Y pues resulta que la mujer realmente había caído en un coma profundo, un coma aparentemente inducido por una sobredosis de insulina. ¿Qué había sucedido? Nadie se explicaba qué había ocurrido realmente en este lujoso apartamento. El sospechoso principal, de acuerdo a los familiares de Sonny von Bülow, era su esposo Klaus. Sí, pero esta era la segunda vez que ella caía en coma. Exactamente. La primera había sido un tiempo atrás. Un año antes. Y es porque ella padecía de hipoglucemia. Exactamente. Pero obviamente, pues un hipoglucémico siempre va a tener cuidado de la dosis de insulina que se inyecta, o sea, son prescritas y medicadas las dosis. Entonces llamaba la atención que Sonny hubiera sido descuidada y que hubiera provocado ella misma ese estado vegetativo en el cual quedó. Claro, y por estas circunstancias
el principal sospechoso fue el esposo. Pero también aquí es en donde entra toda esta polémica. La familia no lo quería, la familia de ella, obviamente, ¿no? Claro. Y bueno, es que también puede ser que la de él, ¿no? A lo mejor también. También hasta un lado, por favor. Entonces, la familia de ella quedó siempre descontenta con este matrimonio, con esta unión. Y al momento en que ella cae en coma por segunda vez y ven que no despierta, porque en la primera sí, empiezan a sospechar que lo que quería el marido eran cosas muy diferentes, como lo buen ventajoso que era, o al menos así ellos lo consideraban, ¿no? No lo sabemos del todo. Y obviamente ocurrían muchas cosas en el interior de la casa de los von Bülow que no estaban pues a la vista de todas las personas. Entonces, ¿quieren saber ustedes qué es lo que sucedía en el núcleo de este aparentemente acomodado matrimonio? Lo vamos a saber después de esta pausa. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continuamos en Testigos del Crimen hablando sobre el caso de Klaus von Bülow. Pues resulta que su esposa, Sonny, Martha Crawford, quien posteriormente adoptó el nombre de Klaus después de que se casaron, ella nace el 1 de septiembre de 1932 en Manassas, Virginia. Esta mujer procedía de una familia muy acomodada, no eran para nada personas que estuvieran pues insertas en todo este círculo de aristocracia y de grandes nombres y todo este núcleo nobiliario como se da en Europa. Ella es de alguna manera considerada un nuevo rico. Esta mujer viaja a Europa. En 1957 se casa con el noble alemán Alfred von Auersperg, que era un príncipe. Era un hombre que me recuerda mucho, Lupita, el caso de la película esa del cadáver de la novia, ¿no? La familia la familia rica pero venida menos, y los nobles que no tenían un quinto, pero eso sí, eran nobles y eran lords, y eran fonds, y eran claro, condes. Aunque no tuvieran ni para comer. Aunque no tuvieran un solo quinto. Pues resulta que ese era el caso de Alfred von Auersperg, y el tipo, era un sujeto, culto, procedente de esta familia que se habían formado en toda la opulencia del grupo nobiliario. Ellos tuvieron dos hijos, un chico llamado Alexander y una niña llamada Annie Laurie. Ellos tienen una relación bastante atropellada, porque el hombre era muy ojo alegre, era infiel. Esto obviamente va a afectar la estima de Sonny, quien en este periodo que duró su matrimonio es conocida como la princesa von Auersperg, y finalmente se divorcian en 1965. Y bueno, también aquí de los personajes importantes es Klaus, obviamente, porque a Klaus lo conoce en una fiesta. Ella estaba casi recién divorciada, en un momento vulnerable de su vida, y entra Klaus von Bülow. Se fija nuevamente, hay como que un nombre aristócrata. El von, lo que está significando es un nivel nobiliario, ¿sí? En la Europa medieval, en todos estos, es un título nobiliario. Entonces, parece ser que a Sonny le atraía esto como parte de un estatus. Exacto, de alguna manera ella era rica, pero no tenía o carecía de toda esta cuestión nobiliaria, ¿no? Sí, porque una cosa es tener dinero, pero otra cosa también es la parte noble, que es así como, pensándolo desde Sonny, es que se volviera realidad el ser una princesa. Claro. O ser la condesa de tal, o ser la baronesa, y aquí podía tener esa presunción. Ya tenía el dinero y podía entonces tener el nombre. Exactamente.
Pero platícanos un poco más de Klaus. Bueno, Klaus nació el 11 de agosto de 1926 en Dinamarca, en Copenhague. Él venía de una familia en donde eran patronos, fíjate, de este Robert Wagner. Pero bueno, que también ellos, bueno, pues se quedaron con el nombre, simple y sencillamente, y todo lo que tenían de dinero, etcétera, todo se fue despilfarrando, porque también es una de las características, lamentablemente, de los grandes aristócratas con este linaje. Mientras más tienes, más gastas. Exactamente. Entonces, lo despilfarraron, lo malgastaron, o lo bien gastaron, quién sabe, y se fue eliminando. El chiste es que ya para después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que les quedaba era el nombre y el prestigio y el respeto, entre comillas, de lo que sería en esos tiempos. Bueno, pues este von Bülow, este Klaus, se va a estudiar a Cambridge y ahí se recibe de abogado, en donde, bueno, pues el trabajo le queda bastante bien porque es un tipo alevoso, es bastante listo para manipular, engañador en diferentes circunstancias, entonces, bueno, pues se encajaba bastante bien con muchas de las firmas que malversaban o igual malinterpretaban muchas de las leyes, teniendo una alta posición como abogado, lo que hace que lo llamen a Estados Unidos para una de las firmas importantes, ¿no? A mí un término que me gustó que utilizaste es trepador social. Sí, era un gran trepador social porque él tenía el apellido, pero buscaba los millones. ¿Quieren saber qué ocurre con esta singular pareja? ¿Lo sabemos? Después de esta pausa. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. Oye, hijo, ya deja ese aparato, suéltalo. Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Ven acá, pequeño demonio! Continuamos en Testigos del Crimen hablando sobre el caso de Klaus von Bülow. Pues resulta que su esposa, Sonny, Martha Crawford, quien posteriormente adoptó el nombre de Klaus después de que se casaron, ella nace el 1 de septiembre de 1932 en Manassas, Virginia. Esta mujer procedía de una familia muy acomodada, no eran para nada personas que estuvieran pues insertas en todo este círculo de aristocracia y de grandes nombres y todo este núcleo nobiliario como se da en Europa. Ella es de alguna manera considerada un nuevo rico. Esta mujer viaja a Europa. En 1957 se casa con el noble alemán Alfred von Auersperg, que pues era un príncipe. Era un hombre que pues me recuerda mucho, Lupita, el caso de la película esa del cadáver de la novia, ¿no? La familia la familia rica pero venida menos, y los nobles que no tenían un quinto, pero eso sí, eran nobles y eran lords, y eran fonds, y eran claro, condes. aunque no tuvieran ni para comer. Aunque no tuvieran un solo quinto. Pues resulta que ese era el caso de Alfred von Auersperg, y el tipo, era un sujeto, culto, procedente de esta familia que se habían formado en toda la opulencia del grupo nobiliario. Ellos tuvieron dos hijos, un chico llamado Alexander y una niña llamada Annie Laurie. Ellos pues tienen una relación bastante atropellada, porque el hombre pues era muy ojo alegre, era infiel. Esto obviamente va a afectar la estima de Sonny, quien en este periodo que duró su matrimonio es conocida como la princesa von Auersperg, y finalmente se divorcian en 1965. Y bueno, también aquí
de los personajes importantes es Klaus, obviamente, porque a Klaus lo conoce en una fiesta. Ella estaba casi recién divorciada, en un momento vulnerable de su vida, y entra Klaus von Bülow. Se fija nuevamente, hay como que un nombre aristócrata. El von, lo que está significando es un nivel nobiliario, ¿sí? En la Europa medieval, en todos estos, es un título nobiliario. Entonces, parece ser que a Sony le atraía esto como parte de un estatus. Exacto, de alguna manera ella era rica, pero no tenía o carecía de toda esta, cuestión nobiliaria, ¿no? Sí, porque una cosa es tener dinero, pero otra cosa también es la parte noble, que es así como, pensándolo desde Sony, es que se volviera realidad el ser una princesa. Claro. O ser la condesa de tal, o ser la baronesa, y aquí podía tener esa presunción, ya tenía el dinero y podía entonces tener el nombre. Exactamente. Pero platícanos un poco más de Klaus. Bueno, Klaus nació el 11 de agosto de 1926 en Dinamarca, en Copenhague. Él venía de una familia en donde eran patronos, fíjate, de Robert Wagner. Pero bueno, que también ellos, bueno, pues se quedaron con el nombre, simple y sencillamente, y todo lo que tenían de dinero, etcétera, todo se fue despilfarrando, porque también es una de las características, lamentablemente, de los grandes aristócratas con este linaje. Mientras más tienes, más gastas. Exactamente. Entonces, lo despilfarraron, lo malgastaron, o lo bien gastaron, quién sabe, y se fue eliminando. El chiste es que ya para después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que les quedaba era el nombre y el prestigio y el respeto, entre comillas, de lo que sería en esos tiempos. Bueno, pues von Bülow, Klaus, se va a estudiar a Cambridge y ahí se recibe de abogado, en donde, bueno, pues el trabajo le queda bastante bien porque es un tipo alevoso, es bastante listo para manipular, engañador en diferentes circunstancias. Entonces, bueno, pues se encajaba bastante bien con muchas de las firmas que malversaban o igual malinterpretaban muchas de las leyes, teniendo una alta posición como abogado, lo que hace que lo llamen a Estados Unidos para una de las firmas importantes, ¿no? A mí un término que me gustó que utilizaste es trepador social. Sí, era un gran trepador social porque él tenía el apellido, pero buscaba los millones. ¿Quieren saber qué ocurre con esta singular pareja? ¿Lo sabremos? Después de esta pausa. Interplanet presenta su nueva división, Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Y ya estamos de regreso aquí en Testigos del Crimen y bueno, estamos muy intrigados en qué pasó con Sony ya con este coma que lleva 23 años. Que hasta la fecha continúa postrada en una cama en un hospital en Nueva York. Pues la pregunta, ¿Klaus von Bülow realmente indujo el coma a su esposa? Pues esto fue el eje de la acusación que tuvo la Fiscalía de la Ciudad de Nueva York para entablarle un juicio a Klaus por esta presunta responsabilidad. Se aportaron muchos elementos que intentaban de alguna manera demostrar que él había sido el responsable de esto. Había una gran discusión ahí sobre un pequeño maletín negro con jeringas. Se hablaba también de que Sony no sabía inyectarse, entonces que el que le suministraba la insulina era Klaus. El chiste es que en un primer juicio que se realiza, Klaus von Bülow es declarado culpable de todos los cargos. El hombre, pues obviamente tiene la posibilidad de apelar a este fallo del jurado. Así pues, se abre un segundo juicio. Él contrata a un abogado neoyorquino, un hombre de ascendencia judía llamado Alan Dershowitz,
que junto con su bufet legal pues hacen una brillante defensa y demuestran palpablemente que todas las acusaciones en contra de Klaus son circunstanciales, que no hay ningún elemento directo que pues lo vincule con el hecho. Sí, porque además llaman a Truman Capote. Sí, este famoso escritor, también socialité, que pues también era una monedita, Truman Capote, el hombre también era... Playboy. Sí, era quienes no lo conozcan, es el autor de novelas como A Sangre Fría, Desayuno en Tiffany's, y el hombre atestigua que Sonny Von Bülow, años atrás, le enseñó a que él mismo se inyectara drogas. Entonces, tenemos el dato de que Sonny sabía inyectarse. Obviamente esto aunado a pues toda una serie de aportaciones que hace la defensa de Klaus, consiguen derribar esta presunta culpabilidad y Klaus resulta inocente de todos los cargos. Claro, y aquí una de las cosas interesantes es que el manejo que se da a toda esta información fue siempre en torno al dinero, que supuestamente... lo que le interesaba a Klaus era el dinero. Exactamente. Pero pues le servía más viva que muerta. Sí, yo la verdad, ahorita como comentábamos antes de regresar de esta pausa, yo no creo que Klaus Von Bülow haya realmente inducido el coma de Sonny. Tú acabas de hacernos un espléndido retrato psicológico acerca de su historial de dependencia no solamente a sustancias controladas, al alcohol, a las relaciones destructivas. Yo pienso que todo este cuadro encaja perfectamente con la posibilidad de que ella misma se haya inyectado. Sí, desde diferentes perspectivas, sí, porque además del abuso de sustancias, ella necesitaba este medicamento, ¿sí? Para poder seguir con su vida normal, entre comillas. Claro. Pero en un momento de depresión, en un momento que se haya sentido arrebatada por las circunstancias emocionales, quizá ella misma se autoaplicó la sobredosis, o bien se distrajo, creyó que ya se la había puesto y se la volvió a poner, que eso lamentablemente es muy común, sobre todo en personas con este tipo de problemáticas, pero también en personas, por ejemplo, diabéticas. Claro, y si a eso le aunamos que no hay ningún indicio material, criminalísticamente hablando, demostrable, que indicara que Klaus Von Bülow había aplicado esas inyecciones, es decir, no tenemos una jeringa con sus huellas dactilares, por ejemplo. No tenemos más que testimonios de testigos, que obviamente una máxima de criminalística es que la gente miente, los indicios no. Entonces, si la ciencia no puede aportar algo que incontrovertiblemente asegure que Klaus cometió el hecho, pues obviamente esto en el ámbito legal se convierte en una duda razonable y por lo tal, pues Klaus ante la duda se absuelve. Además, esto que mencionábamos hace rato de que a él le convenía más esta mujer viva y no muerta, porque tenía todas sus relaciones y además él gozaba de todos los privilegios de la fortuna. Exactamente. Incluso él, en el orden de que no desheredara la familia de Sonny a su única hija, Cosima, él renunció a la herencia que le correspondía en pos de que Cosima siguiera gozando de todos los privilegios pues de la fortuna de la familia Crawford. Sí, y él cuando ya queda libre se va a Inglaterra. Exacto. Klaus Von Bülow hasta la fecha sigue escribiendo artículos para periódicos, artículos sobre arte, críticas teatrales, y va a permanecer el misterio de si él realmente fue quien le administró o no toda esta sobredosis de insulina que tanto se habló durante el juicio. Y entonces esto es básicamente la historia de Klaus Von Bülow, en donde podemos apreciar notoriamente que las apariencias engañan, Roberto. Definitivamente. Y obviamente es un caso criminal tan interesante, un misterio del que a ciencia cierta nunca sabremos qué fue lo que pasó, no sabemos lo que ocurría, como tú dices, al cerrarse las puertas en el apartamento de Von Bülow, inspiró al abogado Alan Dershowitz a que en 1985 escribiera un libro titulado El reverso de la fortuna, donde él narra todas sus experiencias defendiendo a Klaus Von Bülow y pretende ofrecer una solución, una respuesta a este enigma. Este libro va a ser llevado al cine, a la pantalla grande, en el año de 1990, en una espléndida película homónima con Jeremy Irons, dirigida por Barbet Schroeder. Y Jeremy Irons gana un Oscar por esta maravillosa interpretación de un millonario frívolo, frío,
sin escrúpulos, que incluso permite hacer chistes macabros. Él se reúne con el bufete legal del abogado Dershowitz y les pregunta a todos, ¿saben cuál es la definición del temor a la insulina? Y todos se quedan perplejos. Y él contesta, claustrofobia. Un chiste sangrón. Pero bueno, eso lo dice Jeremy Irons en la película. A él le sale mejor. Y a propósito pues del séptimo arte Guadalupe, en nuestro próximo programa tendremos a un invitado de lujo. Claro que sí, tendremos por acá a Carlos del Río. Del programa Cinemanet, donde aprovecharemos pues su experticia en el tema cinematográfico para hablar sobre el asesino en serie en el séptimo arte. Pues queda abierta la invitación, agradecemos una vez más su compañía, somos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen, el podcast de Interplanet y de Frecuencia Cero dedicado al tema criminal. En la cabina se encuentra René Palacios Gallín y en esta mesa nos encontramos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y les recordamos que tenemos unas vías de comunicación para que todos ustedes nos llamen, nos escriban, nos comenten hacia qué lado quiere que vaya este programa. Primeramente nuestro buzón de voz, que es el 24 55 50 99. Nuestro correo electrónico, que es info@testigosdelcrimen.com, y nuestro sitio web www.testigosdelcrimen.com. Y pues quienes hayan visitado nuestra página web, estoy seguro que ya se habrán dado cuenta, querida Guadalupe, que hemos incluido un par de secciones. Hemos incluido un glosario de criminalística y de criminología. Y como muchos de los correos electrónicos que nos han llegado, nos preguntan cuáles son las diferencias entre estas dos disciplinas. Y yo creo que es bastante pertinente que nos tomemos pues una pausa dentro de nuestra temática tradicional para hablar un poco de estas especialidades que tanto interés, que tanta fascinación han despertado. Además es muy importante porque hemos ido utilizando varios términos, tanto de criminalística, de asuntos de derecho en cuestión penal, hemos utilizado términos criminológicos, también que competen a la psicología criminal, y a veces nos confundimos en qué es forense, qué es criminalística, qué es lo penal, qué es lo social, en fin, todas estas cosas, y esta propuesta es muy, muy interesante. Entonces, ¿qué te parece si nos vas platicando en qué consiste, qué es la criminalística? Porque además es tu campo de acción. Pues vamos a dedicar entonces este espacio a hablar de criminalística. Continuaremos este programa, como en las viejas series de televisión, con esta historia continuará para hablar de criminología, si te parece bien. Y pues yo creo que para comenzar a hablar de criminalística tendremos que remitirnos a algunas de las experiencias más cercanas que tenemos nosotros respecto a estas disciplinas, y es la televisión y el cine.
Ustedes escucharon al principio de esta emisión el tema musical Who Are You, que interpreta The Who, Pete Townshend, y este es el tema que da inicio a una serie de televisión muy famosa que se llama CSI, Crime Scene Investigation, o Investigación de la Escena del Crimen, una serie que produce la televisión norteamericana y que ha tenido un boom impresionante. Ha sido impresionante porque además se han dado las otras las otras entregas, ¿no? Como les mencionan en televisión, que no han tenido tanto empuje como el de CSI Las Vegas, pero que también en diferente lugar y foco tratan de lo mismo, y a fin de cuentas de lo que están tratando de hablar y de decir es que los crímenes se cometen en cualquier lugar. Efectivamente. Y otro referente también inmediato podría ser estas series de Discovery Channel, ¿no? Que son buenísimas. Son excelentes, la de detectives forenses, médicos forenses también, me parece. Sí, hay una gran cantidad, y es insólito esto, Guadalupe, porque en Estados Unidos la alta respuesta que ha tenido estas series de televisión han ocasionado que los chicos se interesen en estudiar ciencias forenses. Ha aumentado impresionantemente la matrícula en las principales universidades de Estados Unidos de chicos que quieren estudiar esto. Entonces, pues, encontramos una fascinación por el tema criminal que de alguna manera está encauzada de una manera positiva. Y además hay una cosa, Roberto, no solamente se ha quedado en el área policíaca, que es lo que también ha venido a hacer estas series, en donde lo que se muestra es no solamente al policía que va, revisa la basura o que revisa la escena del crimen, que después nos contarás qué es eso, de qué se trata, ¿no? Que ve la recámara de un lado al otro, en fin, sino que lo que están buscando es un nivel de preparación alto, lo que también determina que las fuentes, que los recursos sean cada vez mayores, junto con todos los avances tecnológicos, porque si hay algo que a mí me impacta y me agrada de CSI, es toda la tecnología que despliegan ahí. Completamente, tecnología de punta. Además que cómo se antoja que se aplique en todos lados, ¿no? Quisiéramos que en países del tercer mundo tuviéramos todo este alarde tecnológico, pero bueno, lo interesante es saber cómo funcionan estos aparatos y pues obviamente saber que existen. Esto obviamente nos habla acerca de que el criminal cada vez tiene menos maneras de consumar sus propósitos. Pues, si te parece bien, Guadalupe, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando acerca de criminalística. Me parece excelente. En las concepciones actuales sobre la criminalística existen algunos puntos de controversia. Por una parte, algunas definiciones consideran a la criminalística como auxiliar del derecho penal, mientras otras consideran que es aplicable en el derecho en general. El doctor Rafael Moreno González presenta una definición simple pero útil: la ciencia del pequeño detalle. César Augusto Osorio y Nieto señala que es la disciplina o conjunto de conocimientos que tiene por finalidad determinar desde un punto de vista técnico-pericial si se cometió o no un delito, cómo se llevó a cabo y quién lo realizó. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. No te equivocaste, esto es Frecuencia Cero, la otra radio. Pronto tendremos lo mejor de la música que a ti te gusta, música popular mexicana, duranguense, norteño, salsa, lo que tú quieras estará aquí. Solo para ti en Frecuencia Cero, la otra radio, Frecuencia Norte, a partir del 14 de febrero. Pronto estaremos con mucho amor para ti. Vámonos con esto, Frecuencia Norte. ¡Uy! Yo no quería querer. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen.
estamos aquí de regreso en este apasionante tema de la criminalística, en donde Roberto nos va a empezar a platicar qué es, de qué se trata, cuándo empieza. Pues mira, debemos obviamente de ofrecer un esbozo histórico acerca de la criminalística. El término criminalística proviene del latín crime e inis, que significa delito grave, e ista e ica, que significa estudio o ocupación. Es decir, es la disciplina que se encarga de estudiar los delitos graves. Aunque ya en la antigua Roma, en Egipto, en China, ya existían algunos tratados acerca de la investigación de los delitos, no es sino hasta el año de 1884, cuando en la provincia de Graz, Austria, un joven juez llamado Hans Gross decide que pues bueno, ya debido a los avances de la ciencia, era imposible que se continuara resolviendo los crímenes mediante confesiones sacadas a golpes, mediante corazonadas, mediante suposiciones que no tenían un sustento válido. Entonces él decide, él escribe un libro que se llama Manual del Juez de Instrucción, que se puede consultar aquí en México en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, donde establece que la ciencia debe de incorporarse a la investigación policíaca. Entonces el juez Gross acuña por primera vez este término y de ahí pues va a continuar usándose en lo sucesivo. Todos los países, de alguna manera, también, como tú mencionas acertadamente, el avance de la ciencia va a ir enriqueciendo el campo de acción de la criminalística. Nosotros, por ejemplo, encontramos que más o menos por esta época, hacia 1890, 1888, 1890, en Francia comienzan a hacerse las primeras pues hallazgos significativos para incorporar ciencia e investigación policíaca. Resulta que un hombre llamado Alphonse Bertillon, que era funcionario de la policía de París y cuyo padre era un antropólogo muy famoso, muy conocido, el hombre dice que, bueno, yo creo que podemos hacer un archivo criminal basándonos en los conocimientos de la antropología. Hay que tener en cuenta que en este momento la fotografía todavía no era muy popular y no lo utilizaban para fotografiar a todos los delincuentes como lo hacemos ahora. Además era bastante complicado porque estas cámaras tenían que cargarlas, eran bastante grandes, pesadas y bueno, como para andar por la escena del crimen estaba un poco complicado. Exacto, los tiempos de exposición eran muy grandes. Entonces, obviamente no se estandarizaba todavía como procedimiento de documentación de una investigación policíaca. Pero entonces el señor Bertillon tiene la idea de que a todo criminal que cayera ahí en las manos de la policía francesa se le iban a tomar una serie de medidas, la medida del perímetro craneal, la medida de la altura nasal, de la porción frontal del rostro, etcétera, etcétera, y él sostenía que no podía haber dos personas que tuvieran las mismas medidas. El prefecto de policía de París, un poco escéptico, le dijo, bueno, órale, pues vamos a ver si funciona tu procedimiento. Cada cuate que caía lo fichaban de esta manera, que es donde inicia lo que actualmente conocemos como fichar al detenido, que es la ficha signalética. Sí, con los datos, los números, ¿no? Es que es bastante popular, conocida, ¿no? Hasta en caricaturas sale. Exactamente. En las bromas con los amigos, en fin, todas esas cosas. Que esperemos que nunca nadie de nuestros queridos escuchas sea fichado, pero bueno. Entonces, el hombre a lo largo de 3 meses se dedicó a robustecer un archivo, el primer archivo criminal basado o sustentado en conocimientos científicos, pero no tenía éxito. Resulta que cada cuate que caía lo confrontaba contra todas sus fichitas y no había resultado. Entonces, se dice que al término ya de este periodo que le dio el prefecto, pues el hombre sudando porque pues no había demostrado la efectividad de su procedimiento, llegó un detenido, lo corroboró y se dio cuenta que ese cuate había caído ya antes por cometer otros robos, pero se había presentado con un nombre diferente. Hay que tener en cuenta que en esta época, al no tener un registro de tu identidad, un registro visual, tú podías decir aquí que eras Guadalupe Pérez, o Guadalupe Gutiérrez, o Guadalupe López, e irte a otra provincia y dar otro nombre, y pues nadie lo sabía, nadie sabía qué sucedía. Entonces tiene éxito, el delincuente se queda frío cuando le escupe la información al rostro. Le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo que te llamas Juan Pérez y eres realmente Pedro López? Y estuviste aquí hace tantos días por robo. O sea, el cuate lo desarmó por completo y es el inicio de lo que le llamamos etapa científica de la investigación policial.
Los avances científicos van a ir favoreciendo nuestro campo de acción. También hacia finales del siglo XIX, el funcionario de la policía argentina de Buenos Aires, Juan Bucetich, perfecciona un procedimiento que se llama dactiloscopía, el cual hasta la fecha es sumamente importante en cualquier área, en cualquier aspecto respecto a identificación del ser humano. Exacto, porque no hay dos personas que tengan huellas dactilares idénticas. Entonces, esto lo resuelve Bucetich en Buenos Aires en uno de los casos criminales más interesantes. Una mujer que se llama Francisca Rojas asesina a sus 2 hijos y ella dice que cuando llegó los encontró muertos. Juan Bucetich aplica un rudimentario reactivo y se da cuenta que las huellas dactilares que localiza corresponden a las que él le toma a la madre, y con eso, pues vaya, la gente miente, los indicios no. Entonces, la culpabilidad estaba más que fehacientemente corroborada. Se dice que la criminalística, en términos generales, podría definirse como la ciencia del pequeño detalle. ¿Por qué? Tú en psicología y en criminología sabes bien que la observación es muy importante. No es lo mismo ver que observar. Entonces, en esos pequeños detalles es donde yace la verdad. Se dice que los indicios, ahorita vamos a decir que es un indicio, son los testigos mudos del crimen. Ellos nos hablan. La cuestión es que hay que saber cómo interpretarlos. Esto es parte precisamente de ir armando todo un rompecabezas de, bueno, como bien mencionaste hace un momento, dices, la gente miente, y sí es cierto, ya sea por inocencia o maldad o defenderse o protegerse o por lo que tú quieras. O igual para no ser incriminados, ¿verdad? Sobre todo. Por supuesto. Pero esto que estás mencionando es como empezar a ver precisamente un pequeño rompecabezas desde la parte criminalística hacia esta parte criminal de cómo ir armando todo esto para llegar, digámoslo así, a la verdad, a una conclusión, a una certeza, para poder darle después paso a lo penal, ¿no? Y tú le acabas de decirlo adecuadamente. El propósito final de la criminalística es llegar a la verdad histórica del hecho. La definición actual es la ciencia o la disciplina auxiliar del derecho penal que utiliza los métodos, los conocimientos y las técnicas de las ciencias naturales para estudiar el material sensible y significativo o indicio que se localiza en un lugar donde presumiblemente se ha cometido un hecho delictivo, con 2 motivos. Número 1, para comprobar si hay un hecho delictivo. Obviamente primero debemos de saber que hay un delito. Que de verdad sea algo así, ¿no? El segundo, en el caso de haber un delito, conocer la identidad del hombre o de los hombres que lo perpetraron y conocer cuál es la mecánica en que ocurrió este hecho. Obviamente esto nos va a permitir alcanzar una verdad histórica, una verdad objetiva de la situación. Porque obviamente es subjetivo el hablar de objetividad, pero no en este caso, porque nosotros trabajamos sobre elementos que no son sujetos a controversia debido a que la ciencia nos respalda. Es decir, yo no puedo alegar que sucedió una cosa de tal manera si los indicios materiales que se generaron durante, antes o después del hecho me dicen algo. Ese es el principio que hablábamos de que la gente miente, los indicios no. La interpretación de los hechos, de los indicios, obviamente nos van a decir cuál es la auténtica mecánica en que ocurrió un hecho. Por ejemplo, si nosotros atropellamos a alguien, por ejemplo, no podemos alegar que, ¿sabes qué? Un cuate me pegó y por eso atropellé a alguien, me desvió mi trayectoria y por eso atropellé a la persona. No. Subía paso a paso para llegar así cada vez más a el acontecimiento, el delito, el crimen, cualquiera de estas cosas que se esté pasando. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y continuamos después platicando de este apasionante tema?